En este video vamos a tratar la unidad 9 en la parte de sucesión testamentaria, una introducción a lo que es las sucesiones en general, y después nos abocaremos específicamente a la sucesión venida de testamento. La sucesión es el que una persona venga a ocupar el lugar de otra en una determinada o en todas las relaciones jurídicas de la que la otra persona era titular. Es venir a ocupar el lugar de alguien. Así se dice que el presidente Fernández sucede en la investidura de la alta magistratura a Mauricio Macri, con todas las responsabilidades y todos los derechos que eso conlleva. En el derecho romano clásico se utilizaba exclusivamente la palabra successio para las adquisiciones en bloque, es decir, de todo el patrimonio del que era titular una determinada persona. Recién con Justiniano, en el Corpus Iuris Civilis, se extendió a cosas y derechos singulares, es lo que se decía en latín la successio in singula res, es decir, la sucesión en una cosa singular. Respecto de lo que es el objeto de las sucesiones, se dice que todos los derechos de los que era titular el causante o la persona original se trasladan de manera activa y pasiva a la persona del sucesor. Mas no todas las relaciones jurídicas de la que era titular la persona original continúan en la persona del sucesor. Así no se trasladaban, por el hecho de la sucesión, las servidumbres personales, que son lo que nosotros vemos también como derechos reales sobre cosa ajena. El usufructo, el uso y la habitación no se transmitían a los herederos. Los contratos intuitu personae son aquellos que se celebraron con una persona en atención a la calidad o conocimientos de esa persona. Imaginemos que contratamos a Van Gogh para que nos haga un retrato y él fallece. Obviamente no es lo mismo que el retrato nos lo haga Van Gogh a que lo haga su hijo, porque no está, digamos, garantizado el talento. Las relaciones de familia tampoco se trasladaban, es decir, el padre que fallecía no dejaba como esposa a su esposa para su hijo. Eso se extinguía con la muerte de la persona. La posesión, que es esta situación de hecho para los romanos, tampoco se trasladaba a los sucesores. Lo que sí se permitía era que el heredero invocara el tiempo de la posesión de su causante para sumarlo a su propia posesión y llegar a la adquisición del bien por la usucapio. Dijimos más atrás que la palabra successio en el derecho romano estaba reservada a las adquisiciones en bloque del patrimonio de otra persona. Esa adquisición en bloque en el derecho romano podía ser tanto inter vivos como mortis causa. Con la extensión que hace Justiniano en el Corpus Iuris Civilis, eso se extendió a las sucesiones sobre cosa singular. Entonces el cuadro queda como en la imagen: sucesiones inter vivos y mortis causa, es decir, sucesiones que tienen efecto en vida de las personas involucradas en esa transmisión, o la transmisión que se produce por causa de muerte de una de esas personas. Y puede ser
ambas a título particular o a título universal. A título particular inter vivos es toda transmisión de dominio de una cosa determinada. En el derecho romano, la sucesión inter vivos a título universal, es decir, el patrimonio completo de una persona pasaba estando esta viva a su sucesor, por ejemplo, en la bonorum venditio, que era un proceso de ejecución que se debe ver se debió haber visto en la unidad de obligaciones cuando se ejecutaba una obligación no cumplida. Se vendía el patrimonio en bloque al bonorum emptor, que se volvía sucesor del deudor a título universal inter vivos. En cuanto a la mortis causa, podía ser a título particular, por ejemplo, en los legados, que será visto en unidades de sucesiones más adelante. Y a título universal era la sucesión por la muerte de un causante y transmitida a sus herederos. La sucesión mortis causa podía ser testamentaria o ab intestato. Testamentaria, obviamente, cuando existe un testamento dejado por el causante, y ab intestato cuando el llamado de los herederos lo hacía directamente la ley. Cuando hablamos de herencia, se puede entender de dos maneras, como el complejo unitario de cosas y bienes dejados por el causante, como la herencia propiamente dicha, o como el derecho a la herencia que tiene el heredero, sea por el testamento que lo instituye como tal o por el llamado que hace la ley. Es lo que se conoce como vocación hereditaria. Dijimos que en la sucesión mortis causa se transmitían todos los derechos y todas las obligaciones a el heredero. Esta transmisión, ese ocupar el lugar del causante por parte del heredero, generaba lo que se conoce como confusión de patrimonios. Esta confusión de patrimonios hacía que si la herencia era dañosa, el heredero respondía por las deudas del causante con su propio patrimonio, es decir, no se quedaba reducida a la porción que le hubiese correspondido en la sucesión, sino que se extendía más allá de los bienes de la herencia. Eso es lo que se conoce como responsabilidad ultra vires hereditatis, es decir, más allá de la porción vires de la herencia. La herencia yacente era una persona jurídica de las primeras reconocidas por el derecho romano y que se denominaba así al periodo que iba entre la apertura de la sucesión, que se produce con el fallecimiento del causante, y hasta la efectiva aceptación de la herencia por parte de los herederos. ¿Por qué persona jurídica? Porque a lo largo de ese periodo, que podía durar meses, la sucesión acrecentaba sus derechos, como también aumentaban sus deudas. Así, por ejemplo, alguien que tenía un campo y fallecía, ese campo continuaba generando deudas impositivas, de las que debería hacerse cargo el heredero cuando tomara posesión de los bienes de la sucesión. Como así también podía ocurrir que, no sé, supongamos que el río traía
tierras que se agregaban a la herencia, eso acrecentaba el patrimonio de los herederos futuros, como así también el nacimiento de las vacas, perdón, de los terneros, o de los animales que se produjeran, o el acrecentamiento de los frutos naturales que estuvieran pendientes en ese bien. Todo ello venía luego a aumentar el patrimonio de la herencia. La testamento-factio es una capacidad especial para realizar este negocio jurídico. En el derecho postclásico se lo distinguió en testamento-factio activa, que era la capacidad para hacer un testamento, y la testamento-factio pasiva, que era la capacidad para ser instituido heredero o ser designado tutor a través del testamento. Para poder realizar el testamento se requería que fuera una persona obviamente libre, ciudadano romano y sui iuris, es decir, tener los tres estatus, la plena capacidad jurídica. Por lo tanto, carecían de testamento-factio activa los alieni iuris por estar bajo potestad. Tampoco lo tenían los extranjeros porque no tenían el ius commerci, que era, digamos, el requisito para poder realizar el negocio jurídico del que estamos hablando. Y tampoco obviamente los esclavos porque no eran personas sino cosas. Por otra parte, la testamento-factio pasiva era un poco más laxa, mientras que, por ejemplo, las mujeres no podían hacer testamento, por lo que realizaban normalmente una coemptio para transmitir sus bienes. En la testamento-factio pasiva podía ser titular de legados siempre y cuando esos legados no fueran mayores a las cuotas parte de los herederos. Es decir, podía recibir legados por testamento siempre y cuando no afectara o no fuera superior su monto a lo que le quedaba a los herederos. Los extranjeros tampoco podían, y respecto a las personas inciertas, de las que habla, si mal no recuerdo, Di Pietro, que es esto de decir lego a los pobres de mi pueblo o declaro herederos a los pobres de mi pueblo, si se podía o no se podía. En un principio no se podía, pero más adelante en la evolución del derecho se pudo, siempre y cuando esas personas fueran determinables. Por ejemplo, lego o declaro única y universal heredera a la fundación que se dedica a la alimentación de los niños pobres en la ciudad de General Roca. Bueno, si esa persona existe, estará inscripta en algún registro y podrá, a través de ese procedimiento, determinarse quién es la persona beneficiaria o instituida heredera. La institución de heredero es la piedra angular de todo testamento. Decía Gallo que era la cabeza de todo testamento. Es una designación imperativa realizada en latín, en la cual el testador ordena quién habrá de ser su heredero. Si no hay institución de heredero, no hay testamento. Ahora bien, ¿qué es un testamento? Un testamento es un negocio jurídico solemne
por el que una persona con capacidad para ello hace constar su voluntad dispositiva acerca de su propio patrimonio para después de su fallecimiento. Como negocio jurídico solemne, recordarán de la unidad 3, y si no lo revemos ahora, los solemnes son aquellos que deben respetar una forma para poder existir, para tener validez. Respecto a también como negocio jurídico es unilateral, ya que solo requiere de la voluntad del causante, no se integra con la voluntad de nadie más. Existían testamentos ordinarios, que eran los que se realizaban en épocas normales, y los testamentos especiales, que se le otorgaban a personas o por situaciones especiales o extrañas que sufría la sociedad. Dentro de los testamentos ordinarios se encontraba el per aes et libram, les puede llegar a sonar del emancipatio. Pues bien, ese testamento se realizaba bajo esas solemnidades, frente a 5 testigos, el libripens, que llevaba la balanza y las monedas de oro, y el familie emptor, o familiae emptor, que hacía las veces de comprador de la herencia y luego la distribuía conforme a los pedidos que había transmitido de manera verbal el testador. En este primer periodo, todos los testamentos son nuncupativos, es decir, se realizan en voz alta y no existe más registro que la memoria de los testigos. El Testamentum Incalatis Comitis es históricamente anterior al Emancipatio y se realizaba también in voce, es decir, en voz alta, frente a los comicios reunidos por el Pontífice Máximo. Como los comicios se reunían solo 2 veces en el año, que ya lo vimos en la unidad correspondiente, se hacía muy engorroso esperar tanto tiempo para hacer ese testamento, por lo que se optó ya en la época de la República, inicio de la República, ya por el 509 a.C., por realizar el testamento per aes et libram. El testamentum in prosintu era el que realizaban los militares en momento de partir hacia la guerra. No deben confundirlo con el testamento que realizaban en la batalla, como testamento especial que veremos más adelante. Esto era antes de partir de Roma y frente al ejército el soldado realizaba su testamento. Los testamentos especiales eran especiales porque se reconocían en situaciones extraordinarias de la sociedad o de la persona. Así estaba el testamento militar dado por el soldado en plena batalla, el de epidemia, que bueno, para la casualidad sería en estos momentos en los que la gente no puede reunirse por el tema de los testigos, el libripens y demás, o la reunión de comicios, o de reunir al ejército. Por existir esa prohibición de reunión, se realizaba especialmente con una reducción de testigos que podían ser los mismos miembros de la familia. El campestre o campesino se otorgaba para, como así lo dice, los sectores rurales en los que no es que no hubiera gente, sino que era difícil reunirla por las distancias que separaban un campo de otro, y por eso se admitía su realización ante un número reducido de testigos.
El testador podía nombrar e instituir tantos herederos como él quisiera, atribuyéndole porciones diferenciadas o sin hacer esta distinción, entendiendo que todos son herederos en partes iguales. Vamos con un ejemplo. Supongamos que nombro 4 herederos y digo que uno tendrá el 25%, el otro tendrá el 35%, el otro tendrá el 15% y el restante, el porcentaje que resta. Todos son herederos, pero por partes diferenciadas. Ahora, si digo, instituyo herederos a Pablo, Marcos, Juan y Julio, sin atribución de partes, se entenderá que lo hago por partes iguales. El testador podía nombrar suplentes para los herederos nombrados en el testamento, si, llegado el momento, no pudieran o no quisieran recibir la herencia. No pudieran porque hubiesen sufrido una capitis de minucio, o no quisieran porque les resultaba gravosa. La sustitución más común era la vulgar, en la cual al heredero nombrado, supongamos, nombro heredero a Marcos, y para el caso de que él no pueda o no quiera recibir la herencia, lo nombro a Pablo. Es el caso más común de sustitución y fue la única sustitución que aceptó en el Código Civil Vélez Sarsfield. La sustitución pupilar se daba cuando el testador le nombraba un heredero suplente a un hijo impúber. La fórmula era más o menos así. Nombro único y universal heredero a mi hijo José. Pero para el caso de que él fallezca antes de llegar a la pubertad, nombro como heredero a Pablo. Instituye en realidad un heredero al heredero, y de esa manera se prolongaba la voluntad expresada por el testador en el testamento, valga la redundancia, más allá de lo que es normal que ocurra. La sustitución cuasipupilar era lo mismo, pero para el caso de hijos con problemas de enfermedad mental, ya sea mentecaptus o furiosos, como lo llamaban ellos en sus figuras, que eran la demencia o la incapacidad o algún tipo de problema madurativo, etc. Y para el caso en que murieran antes de recobrar la salud. Tanto la pupilar como la cuasipupilar fueron rechazadas en el Código Civil de Vélez porque era ponerle un heredero al heredero y era extender la vida de la voluntad expresada en el testamento mucho más allá de lo que para el derecho era lógico. Respecto de la constitución fideicomisaria, la pupilar y la cuasipupilar son de los segundos y terceros periodos del derecho romano, así que esto es solo una somera idea a efectos de que las vayan conociendo, pero no ingresarán en el parcial correspondiente. Revocar un testamento implica el quitarle validez a un testamento ya redactado, ya hecho. En este periodo era
como dijimos, una forma oral, por lo que no había manera de destruirlos o abrirlos, como lo vamos a ver en el segundo y tercer periodo. La única manera de revocar un testamento, de quitarle validez, era realizar uno nuevo. Obviamente siguiendo las formas que ya vimos, fuera incolatis comitis, peraes et libram o in prosintu. En cuanto a las limitaciones a la libertad de testar, tenemos que hablar primero en cuanto a la sucesión necesaria formal. Y esto hace referencia a la facultad que tenía el testador de dejar fuera de la herencia a través de sus testamentos a sus herederos suyos y necesarios. Tengamos en cuenta de que este primer periodo que trata el programa avanza desde la fundación de Roma en el 753 a.C. y hasta el 200 a.C., es decir, lleva todo el periodo de la monarquía, ya sea que la hagan coincidir o finalizar en el 509 a.C. o en el 363 a.C., que es cuando históricamente sabemos que ya existen dos cónsules, y hasta buena parte de la República. Entonces, en este periodo, en este momento histórico, conviven dos sistemas. En realidad no conviven. Evoluciona en este periodo un sistema nuevo. En un primer sistema en cuanto a la desheredación, que venía de las instituciones precívicas, la gens, el pater tenía absoluta libertad de nombrar heredero a quien él quisiera y desheredar por completo a los herederos suyos y necesarios, incluso de preterirlos, es decir, de ni siquiera nombrarlos. Bastaba con que dijera: nombro único y universal heredero a mi amigo, y los hijos y la mujer se quedaban totalmente desheredados, aunque no fueran mencionados en el testamento como desheredados. Evoluciona esto casi a principios de la República, allá por el siglo IV o V a.C., y el testador es obligado, se lo limita, a que para desheredar a los hijos varones lo haga de manera nominal. Es decir, debía nombrarlo en el testamento y decir que lo desheredaba. No podía preterir a nadie no podía preterir a ningún hijo varón, porque el testamento se volvía nulo y se abría la sucesión ab intestato. En cuanto a las mujeres, es decir, las hijas y los nietos, podía desheredarlos en bloque. Esto es lo que en los libros van a encontrar intercéteros. Un ejemplo sería: nombro como único y universal heredero a mi hijo Pablo. Desheredo a mi hijo Pedro. Y también desheredo a mis hijas y a mis nietos. Y de esa forma, el testamento mantenía su validez. Respecto a la sucesión necesaria material, se refiere a la capacidad que tenía el testador de disponer de los bienes de los cuales era dueño. Y aquí pasa lo mismo que en el caso anterior. Se produce una evolución de la institución dentro del mismo periodo.
En un primer momento, que venía de las mores maiorum de la gens, el pater tenía absoluta posibilidad de disponer de la totalidad de los bienes que estuvieran bajo su dominio, sin importar que los hijos quedaran en la pobreza, lo cual fue considerado no justo. Así, la lex falcidia instaura que, si bien el pater, por lo que vimos anterior en la sucesión necesaria formal, puede desheredar a todos sus herederos suyos y necesarios, sus descendientes, su esposa, no puede disponer de la totalidad de los bienes. Por lo que, aunque los desherede a todos, la cuarta falcidia, establecida por la lex falcidia, debía ir sí o sí a sus herederos necesarios. ¿Por qué? Porque todos los miembros de la familia contribuían con su esfuerzo, con su trabajo, en la riqueza que tenía el pater. Cada uno que conseguía algún tipo de ganancia o hacía un buen negocio, los resultados de esa ganancia, los resultados de ese negocio siempre eran propiedad del pater. Y no era justo que quienes habían contribuido a la riqueza de ese pater se quedaran a la muerte de este sin absolutamente nada. Entonces, para evitar eso, se sanciona esta ley y una ley comicial, y se preserva una cuarta parte de los bienes para ser distribuido entre los herederos suyos y necesarios. Con esto damos por terminada la parte de sucesión testamentaria de la unidad correspondiente al primer periodo del programa. Recuerden que pueden dejar sus dudas o las solicitudes de aclaraciones en la caja de comentarios, donde yo las contestaré y trataré de buscar la manera de comunicarme con ustedes para evacuar dichas dudas. Mucha suerte, nos vemos en la unidad siguiente.